Resumen. Los orígenes del pensamiento griego, Bernard. 1. En la ruptura con el mundo micénico, siglo XII a.C. El colapso del palacio, con la caída de la civilización micénica, se destruyó para siempre un tipo de vida social centrado en el palacio y desapareció la figura del rey divino. El cambio espiritual. Esta desaparición modificó el universo espiritual del hombre griego y preparó el terreno para una doble innovación, la institución de la ciudad, polis, y el nacimiento de un pensamiento racional. 2. El universo espiritual de la polis, siglos VIII, VII a.C. La polis marca el advenimiento de la filosofía a través de tres características fundamentales. La preeminencia de la palabra. Logos. La palabra se convierte en la herramienta política por excelencia y la llave de la autoridad. Ya no es un ritual sagrado, sino un debate contradictorio, discusión y argumentación en público. Existe una relación estrecha entre la política y el logos. El carácter de plena publicidad, los asuntos de interés común, las leyes y los conocimientos, antes secretos y reservados a una aristocracia o al rey, se llevan a la plaza pública, ahora. La escritura pasa de ser un saber de escribas a un bien común. Al escribir las leyes, se les asegura permanencia y se transforman en una norma superior y aplicable a todos por igual. Los ciudadanos como iguales, homoioi/diagonal y soy la polis se fundamenta en la similitud de sus miembros. Los ciudadanos se conciben como unidades intercambiables bajo un sistema basado en la ley y la igualdad, lo que se consolidará en el concepto de isonomía, igual participación en el poder. Ejemplo militar, la falange y el hoplita, soldado ciudadano, reemplazan la hazaña individual del héroe homérico por una disciplina común y una unidad intercambiable. 3. La ambigüedad de la filosofía. Al nacer, la filosofía se encuentra en una posición ambigua, flota entre el espíritu de secreto de las sectas, como los pitagóricos, y la publicidad del debate del ágora, como los sofistas. Resumen. Los orígenes del pensamiento griego, parte 2. 1. La geometría en la organización de la polis. El espacio urbano racional, la polis no solo se organiza políticamente, sino también geométricamente. El espacio social se centra en el ágora, la plaza pública, un espacio común y simétrico donde todos los ciudadanos están a la misma distancia del centro. Hacia un pensamiento espacial, esta nueva disposición geométrica de la ciudad influyó directamente en la mente de los primeros filósofos, quienes dejaron de ver el universo como una pirámide jerárquica y empezaron a concebirlo como un sistema regulado por la geometría y el equilibrio. 2. El nacimiento de la cosmología jónica, la escuela de Mileto. La laicización del cosmos. Filósofos como tales, Anaximandro y Anaxímenes buscaron explicar el origen del universo, el cosmos, sin recurrir a los dioses o a los mitos tradicionales. El concepto de arqué, principio buscaron un elemento natural y único, sea el agua, el apeiron o el aire, que diera origen a todo lo existente. El orden del mundo ya no depende de un rey divino que domina sobre los demás, sino de relaciones de simetría, equilibrio e igualdad entre los distintos elementos de la naturaleza. 3. Del mito al logos. Superación de la soberanía mítica. En las antiguas cosmogonías, como las de Hesíodo, el orden se lograba mediante luchas de poder y la victoria de un dios soberano, como Zeus. El orden natural. La filosofía reemplaza este mito de soberanía por una norma racional y abstracta. El universo se transforma en un cosmos, porque está ordenado por leyes naturales inteligibles que el ser humano puede descubrir y debatir mediante la razón. Resumen. Los orígenes del pensamiento griego, parte 3. 1. En la escuela de Mileto y la nueva racionalidad. Una razón construida. La escuela de Mileto no descubrió la razón en un sentido temporal, sino que construyó una primera forma de racionalidad. Diferencia con la ciencia moderna, esta razón helénica no estaba orientada a la experimentación ni a la explotación técnica de la naturaleza. No se basó en la observación de fenómenos ni en experimentos de laboratorio. Una razón política, como decía Aristóteles, el ser humano es un homo politicus. La razón griega es esencialmente política, formada en el debate público, el ágora y las relaciones de los ciudadanos entre sí. 2. El declive del mito y el orden humano. El debate de las fórmulas,
El mito comenzó a decaer cuando los primeros sabios pusieron en discusión el orden humano, traduciéndolo a fórmulas accesibles a la inteligencia a través del número y la medida. Pensamiento laico. Así nació un pensamiento propiamente político y exterior a la religión, con sus propios conceptos y teorías, que consideraba la vida pública como el máximo logro humano. Ciudadano y filósofo. Para el griego, el hombre no se separa del ciudadano. La reflexión era un privilegio de los hombres libres que ejercían al mismo tiempo su razón y sus derechos cívicos. 3. La geometrización del universo, cosmos. De la política a la naturaleza, la filosofía de Mileto se enraizó en este pensamiento político. Al principio, existió una conexión íntima entre la geometría y la política. Equilibrio frente a jerarquía. El orden del universo ya no se concibe como una monarquía o pirámide donde un elemento domina a los demás. El nuevo pensamiento fundó el orden del cosmos sobre relaciones de simetría, de equilibrio y de igualdad entre los distintos elementos. El aproximadamente natural, a diferencia del mundo social que debía someterse a la exactitud, para los griegos la naturaleza representaba el dominio del aproximadamente, por lo que crearon matemáticas pero sin aplicarlas directamente a la exploración física. 4. La evolución de la filosofía. Búsqueda de autonomía. Con el tiempo, a partir de Parménides, la filosofía se independizó de la política pura. Nuevas preguntas. Los filósofos dejaron de preguntarse únicamente cómo se formaba el orden, para pasar a investigar la naturaleza del ser, del saber y sus relaciones mutuas, construyendo su propia lógica y racionalidad. Resumen. Teoría política y práctica política en Platón, por Atti. 1. El mito de la bellaticidad y la realidad de la polis. La idealización engañosa. Existe una imagen idealizada de la polis griega como una comunidad armoniosa donde el individuo y el Estado coinciden perfectamente, la bellaticidad de Hegel. Sin embargo, esta visión es engañosa. La violencia originaria, la violencia interna y el conflicto están en la raíz misma de la polis. La ciudad y el logos nacen justamente de regular ese conflicto interno a través de la ley escrita y el debate en el ágora. 2. Auge y crisis del puro poder en Atenas. El quiebre del orden arcaico. Tras las guerras médicas, Atenas se convierte en una potencia imperialista. El fundamento tradicional y religioso se quiebra, dando paso al mundo del puro poder sustentado únicamente en el éxito militar y económico. El rol de la sofística. En esta democracia imperial, el instrumento político interno sigue siendo el logos, la persuasión y la argumentación. Los sofistas surgen para ofrecer la teoría y la técnica requeridas para construir el poder, enseñando la arete, excelencia o capacidad política, unida al saber. La crisis terminal, la guerra del Peloponeso, donde Atenas es derrotada por Esparta, destruye el sistema del puro poder y deja a la polis clásica herida de muerte. Platón será el pensador de esta crisis terminal. 3. La respuesta de Sócrates, la verdad como ausencia. Saber que no se sabe. Ante la destrucción de los fundamentos tradicionales y el fracaso de las verdades inmediatas, Sócrates reconoce que solo sabe que no sabe. El diálogo. Al no disponer de una verdad absoluta o un logos divino, Sócrates busca la verdad en el lenguaje humano falible. Su método consiste en poner a prueba las afirmaciones de los hombres a través del intercambio, diáloga. 4. La respuesta de Platón, la teoría de las ideas. Salvar el sentido del mundo. Platón vive en una ciudad decadente e injusta. Su objetivo no es abandonar el mundo sensible, sino salvar los vestigios de racionalidad y justicia que aún quedan en él. Las ideas como fundamento, como la verdad no está presente, aquí, en el mundo imperfecto, Platón la sitúa en otro plano ontológico, el mundo de las ideas. Las ideas no están afuera de la realidad, sino que son la perfección y plenitud a la que toda cosa aspira de manera dramática. El legado del fracaso. Aunque Platón fracasa en su pasión por aplicar esta verdad de forma concreta en la política, abre el horizonte ontológico de Occidente, sentando las bases para los conceptos futuros de Dios y la subjetividad. Resumen. El interrogar socrático, diálogo y dialéctica, Wor. 1. El problema de las fuentes. Sin escritos propios, Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Todo lo que sabemos de él proviene de fuentes indirectas y contrapuestas.
Las visiones, mientras sus discípulos Platón y Jenofonte lo describen como un hombre virtuoso, su adversario Aristófanes lo presenta en sus comedias como un personaje inteligente pero extremadamente inescrupuloso. Condena a muerte, fue ejecutado por la democracia ateniense bajo los cargos de impiedad, no creer en los dioses oficiales, y de corromper a los jóvenes. 2. El método socrático. Primer momento, la ironía. El examen de las creencias. El camino de Sócrates consiste en someter a examen las certezas de los demás a través de un diálogo interrogativo en común. La refutación socrática. Mediante preguntas punzantes, Sócrates lleva a su interlocutor a contradicciones lógicas, demostrando que lo que creía saber con seguridad es en realidad falso o contradictorio. El reconocimiento de la ignorancia. Este momento busca que la persona desaprenda lo erróneo y asuma la actitud socrática fundamental, reconocer los propios límites del saber como punto de partida para buscar la verdad verdadera. 3. El segundo momento, la mayéutica. Dar a luz el concepto. Al igual que una partera, oficio que ejercía su madre, Sócrates se define como alguien estéril en sabiduría que ayuda a los demás a parir el concepto o la verdad desde su propio interior. Búsqueda dialógica. La verdad no se impone ni se transmite de forma solitaria, sino que se construye a través de una investigación compartida que avanza mediante acuerdos sucesivos en el diálogo. 4. Dos imágenes y herencias de Sócrates. La actitud de examinar las creencias comunes a través del lenguaje ordinario dividió su legado en dos grandes corrientes actuales. La corriente racionalista se enfoca en el Sócrates que busca la abstracción, las definiciones universales y el significado puro del concepto, que es la justicia en sí misma más allá de los casos particulares. La corriente pragmática se enfoca en el Sócrates callejero, que utiliza el lenguaje ordinario de la vida práctica para discutir de igual a igual con artesanos, esclavos, mercaderes y oradores. Resumen: el banquete de Platón, introducción. 1. El marco del relato, un diálogo dentro de otro. El recuerdo del evento. Apolodoro le cuenta a un amigo anónimo, y antes a Glaucón, los discursos sobre el amor que ocurrieron en un famoso banquete celebrado hace muchos años. La fuente. Como Apolodoro era un niño en ese entonces, la historia real se la transmitió Aristodemo, quien se estuvo presente en la reunión. 2. El camino hacia el banquete. El encuentro. Aristodemo se encuentra a Sócrates inusualmente bañado y con sandalias. Sócrates lo invita a acompañarlo al banquete en casa de Agatón, quien celebra el triunfo de su primera tragedia. La distracción socrática. En el camino, Sócrates se queda atrás, ensimismado en sus propios pensamientos y parado en el portal de una casa vecina. Aristodemo entra solo a la fiesta. La llegada. Sócrates llega recién a mitad de la cena, rechazando que le expliquen de qué hablaban porque prefiere sentarse al lado de Agatón para contagiarse de su sabiduría. 3. La propuesta, discurso sobre el amor, Eros. Beber con moderación. Como la noche anterior habían tomado mucho, deciden no emborracharse y despiden a la flautista para tener una velada de conversación. El tema. Hermiento propone que, siguiendo una queja de Fedro, cada uno de los presentes de izquierda a derecha pronuncie un discurso de elogio al amor, Eros, un dios que suele ser muy olvidado por los poetas. Sócrates acepta encantado afirmando que es el único tema que domina. 4. El final del banquete, la irrupción de Alcibíades. El juego de celos. Al final de la noche, Alcibíades llega completamente borracho y coronado de yedra. Se sienta en medio de Agatón y de Sócrates para mantenerlos separados, generando una escena de celos cómicos donde acusa a Sócrates de ingeniárselas siempre para quedarse con los jóvenes más bellos. El último en pie. Tras más bebida, la mayoría se duerme o se va. Al amanecer, solo quedan despiertos Agatón, Aristófanes y Sócrates. Sócrates los hace admitir que un buen autor de tragedias también debe saber componer comedias. Cuando los otros dos se duermen, Sócrates se levanta de lo más normal y se dirige al Liceo a pasar su día como siempre. Resumen: República de Platón, libros V y 7. 1. El filósofo rey. ¿Quién debe gobernar? Sócrates dialoga con Glaucón y propone que los filósofos deben dirigir el Estado. El motivo: los demás ciudadanos están privados del conocimiento de la verdadera esencia de las cosas y no pueden implantar las reglas de lo bello, lo justo y lo bueno en la ciudad.
Rasgos del verdadero filósofo: aman la sabiduría, buscan la totalidad del estudio de la realidad, odian la falsedad y no les interesan las riquezas ni los placeres corporales. 2. El paradigma de la línea, grados del conocimiento. Platón divide la realidad y el conocimiento en dos grandes mundos, que a su vez se dividen en 4 operaciones del alma. A realidad sensible / mundo material, dominio de la opinión, doxa. 1. Conjetura / imaginación, eicasia es el grado más bajo. Se ocupa de las sombras, reflejos e imágenes de las cosas. 2. Creencia, pistis se ocupa de los objetos materiales, seres vivos y cosas fabricadas directamente. B. Realidad inteligible, dominio de la ciencia, episteme. Nota: la cátedra prefiere la expresión realidad inteligible antes que mundo de las ideas. 3. Conocimiento razonado / inteligencia discursiva, dianoia se ocupa de los objetos matemáticos y geométricos. Sirve de puente, pero se apoya todavía en hipótesis e imágenes visuales. 4. Pura inteligencia / dialéctica, noesis el grado más alto. Contempla las ideas en sí mismas a través de la pura razón, ascendiendo hasta el principio de todo, la idea del bien, sin usar imágenes sensibles. Resumen: ¿qué es la filosofía antigua, Adot? 1. El nuevo sentido de filósofo en el banquete. El sentido común anterior, antes de Platón y Sócrates, la palabra filosofía se usaba simplemente para describir la cultura general o la educación que los sofistas vendían a sus alumnos. La revolución de Platón, bajo la influencia de Sócrates, Platón le da un giro radical al término en su obra El banquete. Convierte al filósofo en un tipo humano específico mediante un mito. 2. El mito de Eros, el amor como filósofo. Platón utiliza el discurso de Diotima, narrado por Sócrates, para explicar qué es la filosofía a través del nacimiento del dios Eros. Los padres de Eros, es hijo de Poros, la abundancia, el ingenio, y de Peña, la pobreza, la escasez. La naturaleza intermedia de Eros, al heredar rasgos de ambos, Eros no es rico ni pobre, ni mortal ni inmortal, ni sabio ni ignorante. Se ubica en un término medio. Eros es filósofo, como los dioses ya son sabios, no necesitan buscar la sabiduría, y los ignorantes creen saberlo todo, tampoco la buscan, el único que filosofa es quien está en el medio. Eros, al no ser sabio pero desear la sabiduría por ser bella, es el verdadero filósofo. 3. Sócrates como la encarnación de Eros. Platón hace coincidir la figura de Eros con la de su maestro Sócrates. Sócrates es el filósofo perfecto porque adopta la máscara de la ironía, pretende no saber nada, no posee la sabiduría pero la desea apasionadamente, y genera en los demás un amor o deseo de buscar la verdad. 4. Platón vs Aristóteles, el rol del filósofo en la ciudad. El texto plantea una diferencia fundamental en cómo ambos pensadores ven el destino de la filosofía. Platón, saber y acción unidos, considera que los propios filósofos deben convertirse en los políticos y gobernantes de la ciudad. Propone una forma de vida donde el saber y la virtud moral van de la mano de la acción política directa. Aristóteles, separación de roles, modifica este esquema. Para él, la actividad del filósofo debe limitarse a formar el juicio de los políticos, educarlos. El filósofo aristotélico elige una vida consagrada a la investigación desinteresada y la contemplación, independiente y alejada de los ajetreos y conflictos de la vida política diaria.